Bueno, como todos creo que se dan cuenta, tenemos con nosotros hoy al hermano Carlos Mazó, más conocido como el hermano Carlín, más Mi hermano, conocido mucho como gusto. el hijo de la Me hermana bendiga. Elina González, Sí, así más es. conocido como el esposo de Maraisa Maray. Mazó y también más conocido como el yerno del hermano Lázaro Alejandro Alex. Figueroa. Ah. Vamos a pedirle a él que nos Gracias, diga en Señor. oración, hermano, para comenzar la clase, por favor. Amén. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta mañana tan bella, independientemente de las circunstancias que nos rodeen, cada uno de nuestros lugares, Señor. Tenemos un grande privilegio, es de ser llamados tus hijos, ser parte de tu pueblo. Amén. Te damos gracias por esta oportunidad de, por este medio, podernos congregar y compartir tantas cosas buenas que vienen, que proceden de ti, Señor, especialmente la salvación y también, Señor, poder eh, meditar en tu palabra. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos por cada uno de los que aquí está presente, pero también por los que quisieran y no pueden estar, Señor, por diferentes razones. Tú las Amén. conoces. Te damos gracias porque tú eres un Dios grande que en medio de este tiempo, antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, tú serás Dios. Amén. Y a ti nada te afectará, Señor. Seguimos dependiendo de ti, seguimos esperando en ti y te pedimos que tú uses a nuestro hermano Alex una vez más y podamos nosotros de alguna manera recibir la porción que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Esta es la tercera clase, la cuarta clase, en referencia a el diablo. No quisiéramos pasar tanto tiempo hablando de nuestro enemigo, pero hay que conocer al enemigo. Y quizás si lo conociéramos mejor, no tuviéramos quizás los tropiezos que a veces tenemos innecesariamente por conocer la manera en la que él funciona y trabaja. No es posible regresar, porque si yo comienzo a repasar, se va a ir el tiempo en el repaso. Así que todo lo que hemos cubierto, desde la posible creación incorrecta, que algunos tratan de convencernos que el profeta Isaías lo describe. Estudiamos Isaías 14, estudiamos Apocalipsis 12, estudiamos a Lucas 10, donde todo tiene referencia a una aparente aparición del diablo. Ya hemos estudiado y creo que hemos sido bastante claros, creo yo. Digo esto por la información que yo estoy recibiendo, lo cual yo doy gracias a Dios por aquellos que pueden estar recibiendo ayuda de estas clases. Hemos estudiado en una de las secciones de este estudio la actividad del diablo. Hemos hecho una diferencia entre el diablo y Satanás. También al diablo, Satanás se le conoce como Belcebú. También se le conoce como simplemente el enemigo. Y hay diferentes calificativos que se le pueden añadir a estos. En la actividad del diablo hemos visto de que tentó a Eva, tentó a Cristo, sembró cizaña. Vamos a volver a esa escritura, aunque estamos estudiando esto el miércoles. Se opone al evangelio. Hemos dado todo esto con versículos. Se opone al evangelio, acusa a los siervos de Dios, estorba la misión de la iglesia, enlaza a las almas pecadoras e ignorantes
engaña, se transforma, causó la caída del hombre. De acuerdo a las escrituras, se ha presentado ante la presencia de Dios y busca víctimas como un león que ruge. Y hemos estudiado varios puntos en referencia a cómo Satanás hace su obra maligna. Hoy quisiéramos ver otra de las cosas, y uno de los puntos que estuvimos estudiando el sábado pasado es, vamos a poner a un lado, ¿no?, la soberanía de Dios, pero la pregunta era, ¿puede Dios hacer algo malo con un fin bueno? Si es eso posible, si hay suficientes evidencias en la escritura para respaldar eso. Y estuvimos estudiando eso, yo creo que bastante, el sábado pasado. Y hay otros puntos que yo quisiera mencionar en esta mañana. Por ejemplo, el ejemplo de cómo endureció a Faraón. Que no fue el diablo quien endureció a Faraón, fue Dios quien lo hizo, y eso lo encontramos en Romanos 9, 17 al 22. Nunca quizás traeríamos eso a la mente inmediatamente, que fue Dios quien endureció a Faraón, porque tenemos una tendencia de que cuando hay algo que está malo, siempre le echamos la culpa al diablo. Tiene que ser el diablo, pero es que las escrituras no enseñan eso en su totalidad. Tenemos también en Romanos 8:20, el cual es un versículo que muchas veces no lo mencionamos, pero yo creo que sí es bueno, porque son versículos que no son tratados muchas veces. Tenemos una tendencia también a usar los mismos versículos siempre. Ignoramos otros versículos que no son tan populares, pero que enseñan verdades fundamentales. Y en Romanos 8, versículo 20, antes de leerlo, vuelvo a recordar, si usted tiene alguna pregunta que hacer, si quiere cooperar con algún comentario, esto es línea abierta. Queremos aprender de todos y queremos que todos se expresen con libertad. 8:20 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad. El apóstol Pablo está hablando aquí de varias verdades que las tiene todas cautivadas, no sé si es la mejor palabra, en el capítulo 8. Y llega aquí donde dice, porque la creación, porque esto viene del versículo 19, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Entonces, ¿quién sujetó o quién aguantó o quién pone, no quiero usar la palabra esclavitud, pero quién cautiva a la creación a la vanidad? ¿Es el diablo o es Dios? No estoy oyendo nada. No. Ahí dice que es Dios. Dios mismo. ¿Qué es Dios? Ok. Entonces, una pregunta a boca de jarro sería, ¿y por qué Dios hace eso? ¿Vamos a inculpar a Dios o vamos a culpar a Dios? Porque si Dios es quien sujeta a la creación a la vanidad, lo cual es negativo, entonces, ¿por qué juzgar a la creación? ¿Me están siguiendo ahí? Ahora, el punto importante aquí es que el mismo que la sujeta a vanidad es el mismo que nos dice la sujeta en esperanza. Ahora, podríamos decir, y yo quiero que ustedes se expresen, que quien crea la herida
es quien la sana. Porque ya hemos estudiado, creo, sino a saciedad, lo importante es que podamos ver a Dios como el creador, no como un creador, no como creador, pero como él. Ese artículo es importante, el creador de todas las cosas. Ya eso lo hemos estudiado a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Que todo ha sido creado por Dios, potestades, cosas invisibles, potestades, espíritu, todo. Si podemos absorber esa verdad, hay muchas piezas del rompecabezas que entonces encajan. Una vez que ya estemos convencidos, persuadidos a que sí, Dios es el creador de todo, entonces eso no deja o eso no pone al diablo en algún pedestal de que él también es Dios, que él también tiene ansiedad, que él se creó a sí mismo, no, porque todo ha sido creado por Dios. Ahora, si comenzamos a hacer preguntas de acuerdo a nuestra mentalidad humana y comenzamos a preguntar el por qué, bueno, hay cosas que no tenemos respuesta. Podemos inventar respuestas. Hay cosas que la Biblia no nos dice. Dios, por ejemplo, no tenemos datos bíblicos para hablarles de cuando Dios creó a los ángeles. Porque la Biblia habla de serafines, de arcángeles, de ángeles, pero no tenemos datos bíblicos de cuándo fue esa creación. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta realidad? Bueno, vamos a dejársela a Dios. Porque si lo sabemos todo, entonces seríamos igual que Dios. Hay algunas cosas que vamos a hacer, que vamos a entender y comprender después. Cuando dice la Escritura que conoceremos como somos conocidos. Mientras tanto, debemos de enfocar nuestra atención en aquello que realmente necesitamos saber. Y hay algunas cosas que yo no creo que jamás podremos entender. Y yo sé que hay quienes se atreven a decir que no, que ya toda la luz ya la tenemos. Yo me reservo eso porque hay cosas que realmente yo no las veo tan cristalinamente como algunos quieren decir. Yo creo que yo entiendo lo suficiente para ir al cielo y para poder ayudar a otros a ir, y suficiente para que mi alma esté satisfecha, pero hay cosas que yo no tengo que saber. No me es necesario a mí saber. A otros dicen, pero es que yo me inquieto. Bueno, hermano, ponga sociedad ante el Señor, porque hay cosas que por mucho que usted se esfuerce, usted nunca va a ser Dios. Y hay cosas que no podemos saber. Podemos tener nuestras opiniones. Entonces, vemos que él tentó a Eva, tentó a Cristo, se cizaña, se pone al evangelio. Él causó la caída del hombre, se presenta ante Dios como lo hizo con Job, y todas estas cosas que él acostumbra a hacer. Ahora, aquí en Romanos, él dice que la creación fue sujeta a vanidad, pero el mismo Dios que sujeta a la creación, que es al mundo, a una vanidad, a una mente vana, es también el mismo Dios que tiene esperanza. Que dice, ¿qué se consigue con esto? Lo que se consigue con eso es la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado. Porque Dios es tan, no sé qué, algunos de ustedes me pueden ayudar con esto, si hay palabras que son más sublimes que glorioso, que hay tantas palabras que podemos utilizar. Ahora mi mente está un poco limitada, pero no hay forma de explicar a Dios por su grandeza. Ahora bien, Dios, lo leemos en la Escritura, él busca a aquellos que lo adoren. Que Dios busque algo me conmueve,
Como un Dios que no tiene necesidad de nada tiene que buscar algo. Pero él busca, el mismo Señor lo dijo. Él busca a que aquellos que le adoren, lo adoren en espíritu y en verdad. Si vamos a mencionar qué es algo que Dios busca, bueno, dice, no, porque él buscó a Adán y a Eva. No, hermano, él no buscó a Adán y a Eva. Dios sabía dónde estaban ellos. Como un Dios que todo lo sabe, no va a saber que que Adán y Eva están escondidos detrás de un cañaveral, porque están escondidos detrás de un árbol. ¿Cómo Dios no va a saber eso? ¿Cómo Dios tiene que preguntar? Dice, ¿dónde estás tú? ¿Usted sabe lo que Dios estaba haciendo ahí? Tratando de arrancar una confesión. A ver si hay una confesión. He pecado. En todo esto es la forma que yo lo veo y usted tiene el derecho a expresar su opinión. Pero yo en esto no veo aquí no hay arrepentimiento de parte de Adán y Eva. Aquí lo que yo veo es un pasar de culpas al otro. No, porque la mujer que me diste, como estás echando la culpa a Dios. La mujer que me diste, bueno, ella pues le echa la culpa a la serpiente. Y no, porque la serpiente que, bueno, me engañó, que si esto, la historia de siempre de la humanidad. Okay. Entonces, encontramos aquí que Dios sabe dónde ellos están, pero Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Es la misma forma que Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Es que Dios no sabía lo que Abel había sufrido en las manos de Caín, seguramente que sí. ¿Qué está buscando Dios? Una confesión. Entonces, en este asunto de que Dios sujeta a vanidad la creación, es otro peldaño, otro escalón, otro peldaño se dice, ¿verdad? Escalón. Los dos, sí, los dos se pueden decir igual. Ok. A que Dios puede hacer algo aparentemente malo buscando un fin bueno. Ya hemos leído varias escrituras. Ok, la otra es la salvación del hombre ya estaba planeada antes de la creación del hombre. Entonces, la salvación, Alex, sí. Quería decirle algo, no voy a poner la cámara porque me es un poco difícil. ¿Quién es? Magali. Oh, sí, hermana Magali, sí. Mi vida en el Señor comenzó por algo muy difícil. Y yo se lo he dicho a las personas y las personas me dicen que eso no es así porque Dios no permite eso, que eso no es obra de Dios. Y yo estoy convencida totalmente que eso fue obra de Dios en mi vida. Ajá. Le voy a explicar por qué. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted ha dicho. Ajá. Yo no creía en nada. Ni en Dios, ni en otras cosas tampoco creía. Porque como sabemos en la escuela nos enseñan el materialismo dialéctico. Sí. Y ver lo que vemos, lo que creemos. No podemos creer en algo que no lo vemos. Sí, todo es material. Entonces, eso es lo que yo creía. Mi mamá me hablaba, tenía una creencia católica de lo que le enseñaron sus padres y me hablaba de Dios, pero yo no creía en Dios. Yo lo que hacía era que maldecía a Dios y decía que Dios no existía, que cómo iba a existir Dios, que dónde estaba Dios y todas las cosas que sabemos que hacen las personas cuando no creen en Dios. Que lo que hacen es maldecir y decir barbaridades acerca de Dios. Y eso era lo que yo hacía, no entendía, era rebelde totalmente porque yo no veía a Dios, yo no creía en Dios. Pero Dios permitió que yo tuviera una niña enferma. Y ahí yo me di cuenta que yo no era nada, ni que yo podía cambiar mi situación. Y ahí tuve que empezar a comprender que sí existía un Dios. Y bueno, ahí empezó el Espíritu Santo a obrar en mi vida. Y empezó a transformar mi vida y yo a comprender que yo tenía que humillarme yo y clamar a Dios porque mi situación nada la podía cambiar ni la podía cambiar yo. Y bueno, la historia es muy larga, pero yo estoy segura totalmente que Dios permitió eso en mi vida para que yo viniera a Él. Sin duda, esos testimonios son así.
Y es lo que usted está diciendo, que es para la gloria de Dios, porque después Ajá. yo incluso quise hasta quitarme la vida yo, quitársela a mis hijos, porque no podía. Mm. No podía con lo que yo estaba viviendo. Pero ahí mismo era donde yo clamaba a Dios y yo veía el poder de Dios en mi vida y la misericordia de Dios en mi vida y la gracia de Dios en mi vida. Y podía seguir adelante porque era Dios que me sostenía. Además, yo le he dicho a las personas que yo fui tan feliz en medio de mi sufrimiento, que es una cosa que otra persona no va a poder explicar ni la va a poder comprender, pero yo sí lo sé. Y por eso yo sé que fue Dios y así conocí a Dios y hasta hoy le doy la gloria a Dios. Amén. Entonces, Gracias por compartir. por eso entiendo también eso que estamos aprendiendo. Lo sé también porque yo lo viví. Ajá. Y Bueno, cuando uno pasa por experiencias que pueden verificar versículos bíblicos, pues eso añade más, ¿no? claro. Por eso, bueno, hasta aquí voy a decir, tendría mucho, pero no me voy a tomar la clase yo para decir, pero bueno, No, gracias. decir, sí quería decir, a pesar que me es difícil hablar de eso, pero bueno, que no me quería quedar callada porque pienso que sí, que es la verdad de Dios y Dios la permite y la hace en nuestras vidas y es para su honra, para su gloria. Gracias por compartir. Wow, Y para la gracias, hermana. salvación de nuestras almas. Gracias, Bueno, hermana, por compartir eso. Bueno, Gracias, hermano. bueno. En Efesios 1, versículos 3 y 4. Si alguno de ustedes lo encuentra y lo quiere leer, lo puede leer. Pero empuje el botón. Efesios 1. 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí. Antes de la fundación del mundo, antes que existiera un mundo como nosotros lo conocemos, ya habíamos sido, de acuerdo a las escrituras, escogidos o predestinados a una salvación que habría de manifestarse y aquellos que creyeran y se arrepintieran serían salvos. Así que el plan de Dios no es un carro de emergencia. La salvación no es un 911. La ambulancia de Dios. La ambulancia de Dios. El hombre pecó, ángeles, muévanse, tenemos que rescatar al hombre. Antes que existiera la enfermedad, ya Dios había preparado la cura. La cura existe antes de la enfermedad. ¿A qué dice? Pero eso es algo grandioso. Bueno, como el creador que lo es. ¿Qué podemos esperar de un Dios grandioso sino algo grandioso? Entonces, encontramos que hay un plan. Entramos en otro territorio en el cual no podemos llegar porque no alcanzamos a eso. En un momento determinado, Dios, en su soberanía, prepara esto. Con una sola razón. Para su gloria. Lo voy a hacer para mi gloria, pero eso es egoísta. No, Él es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera hacer. ¿Cómo nosotros vamos a decirle a Él que no puede? No, porque Él no puede. ¿Quién es el hombre para preguntarle a Dios que tú no puedes? O que Dios no puede. Cuando Él dice, yo soy el Todopoderoso. El que todo lo puede. Si Él quiere endurecer, Él endurece. Si Él quiere levantar, Él levanta. Si Él quiere hacer caer, Él hace caer. Si Él quiere abrir, Él abre. Si Él quiere cerrar, Él cierra. Si Él quiere que haya luz, hay luz. Si Él quiere que haya tinieblas,
porque hemos leído esas escrituras. Yo soy quien creo las tinieblas. Lo leímos en Isaías. Así que él puede hacerlo todo. Y él sabe cómo, cuándo. Pero en esa eternidad en la que no puede, que es impenetrable. Ok, Dios diseña este plan. Y si vamos a preguntar por qué lo hizo, eso usted va a tener que preguntárselo a él cuando lleguemos allá. Si llegamos por fe, Dios permite que podamos llegar todos los que estamos aquí. Él establece este plan antes de la fundación del mundo. Así que esto no es un corre-corre, vamos a resolver. Esto no es un asunto de que, oye, que el hombre pecó, que CNN está dando las noticias que el hombre pecó, vamos a apurar. No, no, hermano, escuche bien, esto estaba yo todo planeado ya. Eso no le quitó al hombre su libre albedrío. El hombre sigue con su libre albedrío, pero Dios escoge que el hombre, o Dios permite que el hombre escoja. ¿No? Porque si no fuéramos también como ángeles que no tenemos voluntad. Entonces también encontramos aquí en 1 de Pedro 1:18, si alguien lo quiere leer. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Bueno, Dios sujetó a la creación a la vanidad. Y Pedro dice aquí que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Bueno, ¿y por qué razón? Bueno, porque cuando el hombre peca, cae en ese estado de vanidad. Porque no hay ningún niño que podemos decir, a menos que sea por un plan de Dios, que tenga una condición de vanidad dentro del vientre de su mamá. Con la excepción de algunos, por ejemplo, como Jacob, que le agarró el tobillo a Esaú y no lo quería dejar salir porque él quería salir primero. Y lo aguanta por el tobillo tratando de salir, porque Dios tenía un plan y deja que Esaú salga primero. ¿No? Bueno, aquí encontramos donde el apóstol Pedro está de acuerdo con el apóstol Pablo. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Y por qué? Bueno, pues fuimos sujetos a vanidad. ¿Okay? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Vuelvo a repetir, antes de la enfermedad existe la cura. Y aquí encontramos que estos versículos añaden, ¿puede a Dios hacer algo que aparenta ser malo con un fin bueno? Ahora, hay versículos en la Biblia que dice, ¿quién nos podrá entender? ¿Quién entenderá la mente de Dios? Podemos buscar un versículo por allá, sacarlo con un par de pinzas. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso no quiere decir que tú tienes la mente de Dios. Eso tiene otro contexto. Entonces encontramos aquí estos puntos y después también, si quisiéramos seguir en esa misma idea, sabemos que el diablo tiene un final. Ahora, quisiéramos repasar algo. Nosotros hemos estado estudiando los misterios del reino de Dios los miércoles por la noche. Los misterios del reino de Dios. 7 parábolas, 7 aplicaciones en secuencia, explicando cómo el reino de Dios sería en la tierra. Y comenzamos con el sembrador y sabemos que la iglesia primitiva comienza produciendo un 100, no un 100%, sino más allá, 100 por 1, que eso es mayor que 100%. O sea que cada grano produce 100.
Y hemos estudiado eso también. Ahora, después, la segunda nos habla de el enemigo que viene y siembra cizaña en el campo. Cristo dice, el que siembra es el Hijo del Hombre. En la parábola del sembrador, la semilla es la palabra. Algo que algunos han pasado por alto es que en la segunda parábola, en la parábola de la semilla y la cizaña, ya la semilla no es la palabra, la semilla son los hijos de Dios. A muchos se ha pasado eso por arriba. Un momentico, aquí no estamos hablando de semillas ahora. Ya esas semillas se esparcieron por el mundo y han producido hijos de Dios. Y Cristo lo dice, las semillas son los hijos del reino, no la palabra, los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del maligno. Ahí es cuando comienza la mezcolanza de una condición apóstata, donde comienzan a aparecer, y leímos en Judas y leímos en otras escrituras donde ya como 60 años después de Cristo ya había cizaña. Ya había cizaña ya porque Judas lo dice, hombres perversos han entrado encubiertamente. Así que ya la cizaña está entrando dentro del trigo. Para ser más específico, falsos cristianos o personas que parecían serlo y no lo eran. Pero eso es otro punto ahora. Pero volviendo a la cizaña, volvemos a ver aquí que el enemigo trata de destruir el plantío de Dios. El acto de sembrar no es producto completo. Tenemos que entender esto, que el acto de sembrar no es el producto completo. Él pone la semilla, pero si usted se duerme, el enemigo viene y siembra la cizaña. Y la cizaña puede ser alguien al lado suyo, porque son los hijos del maligno. Ya no estamos hablando de semillas, ya no estamos hablando de pensamientos o palabras. El acto de sembrar, encontramos aquí, produce semillas y produce hijos de Dios. Ahora, vamos a hacer un poco de análisis aquí. ¿Cuánta cizaña sembró el diablo en nuestra vida, en nuestra niñez? Vamos hacia atrás ahora. Porque como estuvimos durmiendo, el que está durmiendo no sabe, ¿no? Por ejemplo, esta mañana a las 3 de la mañana yo no sabía lo que estaba pasando. Y yo me imagino que pasaron cantidades de cosas en el mundo, pero yo no sabía nada. Había estado dormido. Ahora, ¿cuántas cosas pasaron en nuestra mocedad, en nuestra niñez? ¿Cuántas cizañas pudo el enemigo haber sembrado que nosotros no nos dimos cuenta? Y después cuando llegamos a una edad donde ya podemos razonar, comenzamos a decir, ¿y por qué yo siento esto? ¿Y por qué yo tengo esta tendencia? Bueno, ¿cuántas cizañas sembró el enemigo en nuestra niñez o en nuestra juventud, hermano? Es una pregunta, es simplemente un estímulo a nosotros. Porque se puede aplicar en diferentes formas. ¿Qué piensan ustedes? ¿No piensan? ¿Nadie quiere decir nada? Por ejemplo, mi papá, hermano Alex, era casi ateo. Ok. Y decía que él no creía en Dios porque si él no trabajaba, no comía. Ah, Y todas estas ok. expresiones a mí me afectaron porque cuando yo llegué al Señor sentí esa carga de todo lo que había escuchado de mi papá, que eran cosas, no era malo, sino que simplemente no creía en Dios. Y eso a mí me afectó bastante. Ujú. ¿A cuántos le sembraron la cizaña de que los hombres no lloran? A mí también. Niño, no llores, que los hombres no lloran. Y Sí. entonces la persona crece con esa condición de ahogarse en sí mismo, de no querer expresar, porque
eso le da como un toque femenino, de que el hombre esté llorando. Bueno, Jeremías era el profeta llorón, Jesús lloró. Si Dios no quiere que yo llore, ¿por qué me dio lágrimas? Entonces, cuando comenzamos a entender el porqué de tanto en nuestra vida, nosotros cada cual tenemos que tratar con situaciones en nuestra vida que no son las mismas con las que otros tienen que tratar en la vida de ellos. Y algunas de estas cosas pueden haber sido producto del enemigo, el diablo, quien sembró esa cizaña en nosotros. Esto es un punto práctico. Es un punto práctico. Pero la iglesia también pasó por eso en sus primeros años. Y sin duda de que el diablo sigue usando la misma táctica hoy. ¿Cuántas llamadas iglesias cizañas existen? Están creciendo junto con el trigo. Entonces el que no tiene discernimiento dice, bueno, yo quiero arrancar la cizaña, pero Dios dice, no, mira, tú no tienes todavía discernimiento para arrancarla. Que tenemos que también tener cuidado cuando tratamos con personas, porque pueden haber personas honestas y sinceras que porque no tienen el mismo grado de luz que tenemos nosotros, las queremos arrancar. Y tenemos que tener cuidado con eso. Dice, no, porque es que la persona debe saber lo que yo sé, pero ¿qué tiempo le tomó a usted para llegar a este grado? ¿Cuántos escalones usted tuvo que subir? ¿Cuántas pruebas usted tuvo que pasar? ¿Cuánto usted tuvo que leer de la Biblia para poder llegar a esto? Y ahora usted se impacienta porque alguien como una tortuga viene atrás. Lo importante es que está avanzando. No es que sea como la liebre que salió. Yo he visto a muchos que han salido, hermano, con un ímpetu tremendo, pero se han cansado. Y el asunto aquí es no cuán rápido vamos. El asunto es que sigamos avanzando. Yo sé que muchos quisieran, no, porque fulano se está demorando mucho. Bueno, hermano, ¿cuánta paciencia tuvo con usted? ¿Cuántos resbalones usted dio? Porque yo oigo a personas a veces testificar, es decir, porque Dios siempre ha sido fiel conmigo y gracias a Dios por haberme guardado fiel hasta el día de hoy. Y yo digo, acá tú eres la misma persona que yo me recuerdo que resbalaste sobre aquella cáscara de plátano. ¿Y qué pasó ahí? Porque siempre queremos sacar el mejor pie, ¿no? Y mejor. Es una expresión americana. Sacar el mejor pie. Yo no sé por qué dicen eso, si es que el pie derecho es mejor que el izquierdo. O hay personas que dicen, me levanté del lado incorrecto de la cama. Entonces, cuando estamos en la cama, decimos, ¿por cuál me levanto? ¿Por el derecho o por el izquierdo? Y yo aprendí que ahí la mejor forma es acostarse otra vez, te levantas por el derecho, te acuestas otra vez y te levantas por el otro, para estar asegurado que cubriste las dos partes. Pero bueno, vamos a ir al meollo aquí. Ok. El diablo no solamente siembra cizaña, pero el diablo también nos sugiere que sustrayamos del precio de nuestra consagración, como hizo con Ananías y Zafira. Sustrae. Da, pero sustrae. Cristo es nuestro ejemplo. Porque en esta vida cristiana, estimado, no hay rebaja. No hay especiales, no hay ventas de fin de semana. El precio es el mismo siempre. Ahora nos acercamos a las Navidades y especialmente en los países capitalistas, en los países del oeste más que en otros países, pues hay muchas ventas especiales, ventas de fin de semana. Pero Dios no tiene una tienda de ventas especiales de fin de semana. Lo que Dios da cuesta lo mismo. Dice, ¿cuánto? Dice, no, porque no cuesta nada. Oh, sí cuesta. No, pero la Biblia dice, sí, yo sé lo que la Biblia dice, no hay que pagar para ser salvo.
pero hay que pagar para continuar. Es como cuando usted va en una carretera que tiene que pagar. Usted puede montarse en él. Mire, yo vine manejando por la carretera donde hay que pagar y cualquiera puede entrar. Yo no tuve que pagar al entrar. Ahora, si voy a seguir, tengo que pagar cada 25, 30 millas. ¡Chichi! Ya me cobraron que pasé por ahí. Entonces, en la vida cristiana, usted lo sabe, usted crece a medida que usted va pagando el precio. Y no es para lamentarlo, sino que usted sube espiritualmente. Usted se fortalece más. Mayor es su gozo, porque la victoria es la que produce ese gran gozo en nuestro corazón. Las victorias, ganar almas para Cristo, saber que Dios lo ha usado a usted, trae un gozo tan grande. Trae gozo. Aquellos que son maestros saben que cuando ellos terminan su clase, hay un gozo que es añadido al que teníamos antes de dar la clase, porque hemos estado compartiendo la palabra de Dios, hemos estado hablando la palabra de Dios. Y no hay nada más dulce que la palabra de Dios. Por eso es que el maestro se siente bien, porque mientras que él está hablando, él también está saboreando la palabra. ¿Se comprende? Que hay un sentir muy placentero. Yo hablo por mí. Y mi esposa que está atrás dice, por mí también, y me imagino que el hermano Carlos siente lo mismo también. Hay algo que uno siente cuando uno ha podido dar una clase, no necesariamente por la reacción de la clase, es porque uno hizo lo que Dios quiso. El crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. ¿Cuántas veces a través de mi vida, por ejemplo, yo prediqué un mensaje y me sentí insatisfecho? Me sentí como que no lo hice bien. Y sentí y entonces quizás esa misma noche recibo una llamada de teléfono o al otro día recibo una llamada de teléfono y me dice, esa clase o ese mensaje fue para mí. Qué bien me hizo esto y esto y esto. Dios tiene un plan, no es acerca de mí como yo me siento. Pero cuando uno comparte la palabra de Dios, yo creo que uno de los gozos mayores que yo he experimentado en mi vida, uno de los mayores, no el mayor, pero uno de los mayores es compartir la palabra con alguien. Hay algo en la palabra de Dios que sobrepasa cualquier historia que nosotros podemos decir. Podemos hablar de vacaciones, podemos hablar de una experiencia de algo que hayamos visto, podemos hablar hasta de algo que es, como yo diría, algo digno de reírse, pero cuando damos la palabra, hay algo dulce en nuestra boca. Ahora, el diablo también viene, como él siembra la cizaña, y nos dice cosas como esta. No hay que ser tan honesto. Una vez alguien vino a mí, yo creo que hace más de 40 años. Sí, más de 40 años. Definitivamente más de 40 años. Y esta persona estuvo viniendo a los cultos y me dijo, el libro que más me gusta a mí de la Biblia es el libro de Eclesiastés. Y dije, oh Señor. 2 personas me han dicho eso. Hablan de la realidad y de la vanidad de la vida. Yo sé por qué a estas personas les gustaba tanto el libro de Eclesiastés. Y porque les gustaba mucho ahí donde dice que hay tiempo para esto y tiempo para lo otro. Y ellos lo que estaban queriendo decir, hay tiempo para ser santo, hay tiempo para pecar, hay tiempo para decir la verdad, hay tiempo para decir la mentira, hay tiempo para... O sea que hay tiempo para todo, hay un poquito para todo. Pero el diablo viene y nos dice, no hay que ser tan honesto. Va a la tienda y le dan por error, no pasa muchas veces, pero a mí me ha pasado más de una vez, que me han dado de más. Estoy hablando
diferencia de 5 o 10 dólares. Y ya estoy en el carro. Y miro y digo, se equivocó. Y entonces el diablo rápidamente, porque el diablo no descansa, él dice, no, pero bueno, no es culpa tuya. Tú no se lo robaste, ella te lo dio. Sí, pero ella se equivocó. Entonces, bueno, hay que salir del carro y ir a la persona y decir, mira, usted se equivocó. Me dice, sí, mire, si no tengo que pagarlo yo al final. Digo, bueno, ese no es el asunto mío. El asunto es que yo soy un hijo de Dios y yo no robo. Entonces, bueno, se le cayó a la cartera a aquella persona. Bueno, mira qué bueno es Dios. A mí me hacían falta 20 dólares y aquí hay 40. Déjame coger 20 y entonces devolver 20. No hay que ser tan honesto, no hay que ser tan consagrado. No hay que ser tan fiel, no hay que ser tan santo. No hay que ser tan cuidadoso, no hay que ser tan amante. Y el que quiera justificarse dice, eso es la providencia de Dios. Sí, esa es la bondad de Dios. No lo cojas tan a pecho. Porque yo he visto a otros que, mire, que al final, a mí no me importa fulano si cayó después de los 25 años y si se leía 5 capítulos de la Biblia todos los días y cayó al final. Eso me está diciendo a mí que yo no debo leer 5 capítulos, no porque yo los lea todos los días. Pero es que eso no tiene que ver nada conmigo. Soy un individuo. Lo que otro haga o no haga, o lo que hizo, o lo que cayó, si se cayó después de 20 años, 25 años sirviendo a Dios, eso no tiene que ver nada conmigo. Porque el diablo trae esos pensamientos a nuestra mente. A ver si nos puede, yo no sé si es entretener, perder nuestro enfoque. O sea, el diablo engaña de diferentes maneras, como hemos visto ya. Él engaña mucho con una falsa experiencia de salvación. Y encontramos aquí en la escritura de que el diablo también es ladrón de la semilla. El enfoque de esta parábola de la cizaña, el enfoque no es el sembrador, ni son las semillas, es el terreno. Porque no hay crisis en el sembrador ni en la semilla. En esta parábola, Cristo no es el camino. Al contrario, el camino simboliza algo malo. Porque parte de la semilla cayó junto al camino. Ay, qué bendición, estoy cerca de Cristo. Bueno, ahí no, Él no es el camino. En el tiempo de Cristo, en el Medio Oriente, no se usaban las cercas para separar los terrenos. El camino se formaba por caminar. Así que mientras que nosotros examinamos todas estos trucos, estas cosas que el diablo utiliza para confundirnos, para entretenernos, tenemos que entender de que Él existe, Él es real. Y uno de los argumentos que yo siempre he usado, nunca podremos tener un concepto de lo que es lo bueno si no tenemos un concepto de lo que es lo malo. Sin lo malo no hay nada bueno. Sin lo malo no existe lo bueno. Porque no podemos clasificar, esto es bueno. ¿Cómo sabemos que es bueno? Porque hay algo que es malo. Usted elimina lo bueno y todo es neutral entonces. Lo que el terreno en esta parábola, estoy volviendo a la parábola, no es un cambio de semilla, sino un cambio de estructura. Porque el principal objetivo que el diablo persigue con los hijos de Dios es hacerlos estériles. El diablo no está tan interesado en que usted se emborrache, en que usted fornique, en que usted maldiga su nombre, el nombre de Dios. Él se conforma en que usted sea estéril. El diablo es proactividad, actividad pro y con producción, si queremos utilizar ese nombre.
Si el diablo puede trabajar en la vida suya y hacerlo estéril, que usted no comunique, que usted no produzca nada, ya sabe que usted no le va a causar problemas a él. El problema es cuando usted comienza a hacerle daño a su reino. Entonces, mientras que estudiamos esto, la contraofensiva ante el enemigo es ¿qué es lo que usted va a hacer contra el enemigo? Tenemos que ser agresivos contra Satanás. Tenemos que poner espacio entre usted y esa parte que es débil en su vida. Estudiamos que tenemos que ponernos los uniformes de combate. Eso lo estudiamos ya cuando el apóstol Pablo trató con la armadura de Dios. Ahora, abro. ¿Qué tiene usted que comunicar esta mañana? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere compartir? Todo comienza mal hasta que alguien rompe el hielo. Entonces, es un Hermano Alex, el hermano Ulises, yo pienso que sobre lo que usted está hablando del diablo, yo pienso que el diablo muchas veces pone la primera piedra y la persona continúa solita edificando lo malo. Yo me he dado cuenta que antes de venir al Señor, yo entre lo malo, yo quería sacar lo bueno. Pero no es hasta que vengo a Cristo que Dios me revela qué es lo que es verdaderamente bueno. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque así está el mundo viviendo hoy, haciendo lo malo y de lo malo viendo qué es lo bueno. Y dentro de lo malo no hay nada bueno. Pienso que lo malo es lo malo y lo bueno es lo bueno. Pero no es hasta que el hombre va a Cristo que puede poder discernir qué es lo que verdaderamente es bueno y lo que verdaderamente le conviene para su vida diaria. Y sobre la cizaña hay algo muy triste, y es que muchas veces no la queremos ver. Y eso puede pasar en la iglesia. No, puede pasar, no, ahí es donde pasa. Exacto, está pasando, hermano. Y perdone que diga esto, pero hay cizaña en la iglesia y en la iglesia de Dios, y hombres de Dios están cayendo, pudiéramos decir, en el pecado de no querer ver la cizaña. Ajá. Y es triste eso, es triste. Eso siempre ha pasado y seguirá pasando. Exactamente, hermano, exactamente. Entonces, yo creo que contra la cizaña no podemos tener, ¿cómo decir?, tregua ni darle tiempo, porque la cizaña, créame que, o a lo mejor estoy equivocado, la cizaña siempre va a ser cizaña. Digo Sí. yo, no se va a convertir en trigo. No. Entonces, yo pienso que esto que estoy escuchando hoy es algo que me pone una alerta, y no solamente para yo discernir entre la cizaña y el trigo en mi vida, porque de forma personal puedo experimentar lo que es cizaña, lo que está llegando a mí como cizaña, y no discernir el trigo. Yo lo que necesito es discernir la cizaña. El trigo en realidad lo que hace es que me alimenta. Amén. Pero el objetivo es discernir la cizaña. Le doy gracias a Dios por este tiempo que estoy pudiendo tener en esta mañana. Gracias, Señor. Hermano Carlos, ¿quiere compartir algo? Es tan bueno todo lo que he escuchado y me provoca tantas cosas, pero quería decir que la clase y el tema y la forma en que se ha ido presentando cada uno de los puntos, yo pensaba que en estos tiempos en que vivimos hay una expresión que es muy
muy familiar para los que vivimos aquí en los Estados Unidos, y es En este cuando gueto. se acercan los tiempos de elección y todo esto. Entonces, tal parece como que la situación que no ha ido mejorando, cada vez va de mal en peor. Hay una expresión en los votantes y es, bueno, vamos a escoger, Es menos malo. sí, vamos a escoger dentro de lo malo, lo menos malo. Es decir, que tal pareciera como que la situación está tan, pero tan mala, ¿no? Que no queda otra opción, ya no es de discernir entre lo bueno y lo malo, sino No hay entre lo nada bueno menos. que escoger. No hay nada No hay bueno que nada escoger. bueno que escoger y lo menos malo. Y aquí estamos hablando en la clase de algo muy diferente, muy distinto, y es saber discernir, ¿no? Saber discernir entre el trigo y la cizaña. Y sabemos que, bueno, por la misma parábola, que discernir no es igual a tomar una decisión como arrancar esa cizaña. No se trata de arrancarla, Es- porque discernir es distinguir, ¿no? Digamos, diferenciar, identificar lo uno de lo otro, pero corremos el riesgo, ¿Cómo se dice cizaña? aunque la cizaña no se convierte, como decía el hermano Ulises, no se convierte en trigo, pero existe la posibilidad, porque es simplemente una imagen, una comparación, ¿no? Un símil, una analogía, para hablar de realidades que son mucho más profundas y complejas. Y puede ser, ¿no?, que el diablo, después de todo, no se lleve, no se salga con la suya. Y que, como ya hemos visto, Dios tiene una solución y Él está mirando dentro de su iglesia también. Y nosotros a veces tomamos decisiones. Al punto que voy es que no debemos arrancar. No es para arrancar, es para nosotros tomar una posición bien clara frente a la actividad encubierta y dañina del diablo, pero a la misma vez mantenernos en nuestra posición y ver lo que Dios puede hacer y colaborar con Dios para, en caso de que Él quiera usarnos a nosotros, para estar dispuestos, disponibles. Y no sé si quedó clara la idea, pero no es que debemos escoger entre, quizás eso es, en los candidatos de la política sí es aplicable, pero en las cosas de Dios tenemos que tener ese espíritu y esa disposición y esa capacidad de discernir. Y es a lo que el hermano se ha referido de una forma quizás no directa, pero lo ha estado aludiendo. Es lo que quería decir. Y he sido muy, muy bendecido y muy provocado, en el mejor sentido de la palabra, a hacer una inspección de mi vida y de mis alrededores espirituales. Gracias, hermano Alex, por la oportunidad de No, hermano, participar y es un beneficiarme. privilegio. Te invitamos otra vez, aunque no tengamos café que darte, pero Aquí tengo el que me puso mi esposa, pero ni lo he tocado por respeto a ustedes. No, me parece a veces no, hasta cierto. puedes tomar café. Ok, Estamos ahora hablando. sí. Hermano, qué pena. Usted ha dicho eso ahorita y yo tengo aquí. Yo tengo el café aquí y he tomado. Perdóneme, hermano. No, allá, No. ahí está el hermano Abdel con la taza de él también diciendo que Está muy bien saberlo. Ok. Salud, Gracias. salud. es café sin chícharo, ¿verdad? Hermano Alex, Diga, tengo hermano. yo tengo una pregunta. Primeramente quiero decirle muchas gracias por esta clase, los he extrañado muchísimo. Y nosotros, usted también. Gracias. Y la pregunta mía va a ser un poquito más criolla porque no, soy un poquito como más directa para decir las cosas, o sea, más sencilla, en el sentido de que usted está diciendo con la facilidad que le echamos la culpa a las cosas al diablo. Sí. Y el diablo esto y el diablo lo otro. Y eso es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que o sea, se menciona mucho culpa del diablo.
Entonces la pregunta vendría a ser, ¿cómo sabemos nosotros cómo distinguir entre es algo error humano por falta nosotros de la conexión con el Señor o del tiempo de oración o error humano, la comunión nuestra con el Señor, y cuándo viene a ser el diablo? O sea, ¿qué parámetros usamos para decir, wow, esto Ok. realmente? Hay, Por culpa del diablo. hay dos que yo las creo fundamentales. Tenemos dos, y esto yo lo he predicado por años y años y años y años, que nos protegen a nosotros. Una es el conocimiento de la palabra. Si va contra, no solo de la palabra en blanco y negro, pero de los principios de la palabra. Porque hay cosas que no están escritas en blanco y negro. No hay en la Biblia un versículo que dice no fumarás marihuana. No hay versículo en la Biblia que dice no agarrarás cocaína. Eso de la Biblia no lo habla. Pero hay un versículo en la Biblia que nos ayuda, y es cuando habla de las obras de la carne y dice y todo lo que se parece a esto. O sea, hay principios cristianos que están se dice entrelazados, Sí, sí, como una trenza. sí. Interrelacionados. Ok, con la palabra. Entonces, la palabra es una protección. La Biblia da su aprobación a esto o no lo da, o es neutral. Esa es una opción. La otra es el Espíritu de Dios. Yo creo que Dios no nos ha dejado nosotros lo que se dice a la intemperie, no solo por el asunto de la armadura que él nos provee, sino el Espíritu de Dios es fiel a nosotros. Él utiliza la conciencia, él utiliza ciertas indicaciones por medio del Espíritu a nuestro espíritu de hay algo aquí que no huele bien. Hay lugares, y yo lo digo como un testimonio mío, no como algo que yo no puedo decirle esto es lo que dice la Biblia, pero hay ciertas cosas en mí que posiblemente no son pecados y yo las puedo hacer, pero hay algo en mí como un freno y yo respeto eso. Yo respeto eso, como hay lugares también que yo los respeto. Yo digo, bueno, quizás otros lo puedan hacer, pero yo no lo puedo hacer. Lo cual quiere decir que lo que es tentación para uno, a lo mejor no es tentación para otra persona. Si yo no fui nunca alcohólico o fui una persona bebedora de licor, yo no creo que el diablo a este tiempo en mi vida me va a tentar a mí con un vaso de whisky. Yo lo dudo. Pero para otro que vivió una vida intoxicándose como si fuera un alcohólico casi, si se convirtió al Señor y ya lleva unos años sirviendo al Señor, existe todavía la posibilidad de que eso pueda ser tentación. Entonces, por eso digo que hay ciertas cosas que para nosotros, para algunos de nosotros, no va a ser tentación, pero para otros sí puede ser tentación. O uno por tener una conciencia débil. Hay personas que tienen una conciencia demasiado débil, lo cual cuando digo débil me refiero a que cualquier cosita ya lo ven como malo, ¿no? Que pasaba con Corinto, que yo no puedo comer esa carne porque si esto, que si... y entonces Pablo habla acerca de eso, de la conciencia débil y de la conciencia que ya es madura, ¿no? Que puede saber, que puede entender. El hermano Miguel quiere hablar. Sí, Miguel. Gracias. Hermano Miguel. Hermano Diácono, ¿puedes hablar? Sí, Hermano solamente, González. sí, Oh, no, okay. me escuchan. Solamente era un comentario porque lo
lo que resuena con algo que usted dijo hoy por la mañana resuena conmigo, de que como que sobresale. Y es cuando dijo acerca de lo que el diablo trata de hacer para hacernos estéril, ¿no? Sí. Y entonces mirando eso en mi vida personal, pero también viéndolo en una manera colectiva en el reino de Dios, ¿no? De ver la situación en la cual estamos, y es una amonestación, si estoy diciendo la palabra correcta, a todos nosotros, digo yo, porque qué es lo que estamos produciendo, ¿no? Para el Señor, qué es lo que estamos dando a luz, ¿verdad? En estos tiempos que estamos viviendo. Y yo pensaba cuando usted dijo, lo primero que vino a mi mente fue en la parte de ganar almas, de traer otros al Señor, y que es en sí el cometido que nos dio el Señor a nosotros, que vayamos a todo el mundo, ¿no? Y entonces pensaba eso, lo traigo a mi vida personal, ¿no? En ver cómo qué yo estoy haciendo para poder producir y no estar estéril en esa manera. Pero y también lo veo en la situación que estamos como iglesia, porque pienso, bueno, ¿dónde están los evangelistas de antes? ¿Dónde están los misioneros de antes? ¿Dónde hay congregaciones nuevas de antes? Entonces, estoy pensando out loud, como se dice en inglés, pero es algo que es bien relevante lo que usted dijo, esa parte de hacernos estéril. Y si somos estériles, entonces el diablo, bueno, que no somos una amenaza a él, ni a su reino, ni a su objetivo, pero si estamos produciendo, entonces sí somos una amenaza. Amén. Sí, sí. Para él, en poder agarrar a otros y salvarlos, que puedan venir a conocer la verdad y ser salvos. Y también estaba pensando en lo que se dijo acerca de las cizañas, pensando también de cómo uno puede decir, uno no debe coger las cosas tanto a pecho, como se dice en cubano, o no sé en qué país se dice así, de coger las cosas a pecho, ¿no? Pero con el Señor tenemos que tener esa sensibilidad, de que nosotros lo que vayamos a hacer, que no es que tanto si es pecado o no es pecado, pero es que si tengo una relación íntima con el Señor, tengo que considerar eso. Y si vienen situaciones muy sutiles a la vida de uno que el diablo quiere traer, ¿no? Que son bien sutiles. Y entonces pensar en esa relación con el Señor, cómo va a afectar la unción en mi vida, cómo va a afectar mi relación con Dios, ¿no? Y llevarlo más allá. No es tanto de do's and don'ts, o como se dice, no hacer esto o hacer lo otro, pero es la relación esa, como puedo yo glorificar a Dios siempre en mi vida, y traer eso a conciencia a nuestras vidas. Muy bien, hermano, gracias. Hermano Ale. Antes de, sí, déjame terminar aquí con esta hermana, porque no quiero dejarla a media. Hermana Karen. No. Hermana Pérez. Lo que yo le dije acerca de la palabra y del espíritu, ¿es suficiente eso? Sí. Sí, porque muchas veces yo creo que yo personalmente creo que uno de los peores enemigos, llega el momento en nuestra vida donde el peor enemigo que tenemos nosotros somos nosotros. Somos nosotros mismos. Amén. Eso es cierto. Sí. Y entonces esa es la realidad, porque muchas veces la echamos no porque el diablo, y no porque el diablo. Y entonces, especialmente cuando se testifica, no porque el diablo esto, porque el diablo. Es como, por ejemplo, testificar. Hermano, no puedo quedarme sentado, tengo que testificar. Que yo le dije el otro día a alguien, sí, hermana, usted puede quedarse sentado, usted no tiene que testificar. Usted escogió no sentarse, pero sí lo puede hacer porque nadie la está amarrando. Y yo lo dije en alto, yo no sabía que estaba el micrófono. Pero, bueno, hermano, que quiero testificar, porque el Dios es tan bueno, misericordioso. Hermano, se me perdió la escoba
y yo estaba buscando la escoba y la escoba y la escoba. El diablo la Ya yo escondió. estaba en una gloria a Dios, hermano. El Señor es tan bueno y misericordioso que pude escoger la escoba. Hermano, yo no necesito el testimonio de la escoba. Quédese con la escoba y con toda la basura que la escoba barre, porque eso no me edifica a mí ni edifica a nadie. Hermano Alex, Entonces se le da una gloria a Dios porque se controla la escoba. Es que hay muchas cosas en la vida que no tienen que ver nada con la escoba. Hermano, hay dos hermanos que tienen, hermana Loima, sí, hermana. No, hermano, yo solamente quería, quizás sea un poquito aparte de la clase, pero apoyando lo que el hermano Miguel decía, quería desearle a él un feliz día de cumpleaños y Sí, decirle que su vida me alienta a mí. Han habido momentos en los que yo me he sentido desanimada y cuando pienso en el testimonio de él, como en tiempos de sol, en tiempos que quizás han sido tiempos de tormenta, él y la hermana María del Carmen se han mantenido. Sí. Yo aprecio su testimonio y aprecio la manera en que él ha sabido vivir para el Señor y ha sabido hacer la diferencia, que como él decía, de acerca de situaciones que pudieran venir y de la esterilidad que puede venir a nuestras vidas. Y yo le doy gracias al Señor por él y por su testimonio en los caminos del Señor. Amén. Yo estoy de acuerdo con eso 100%. Hermano Daniel. Sí, gracias, hermano Alex. Solo quería compartir este texto que está en Cantar de los Cantares, que creo que nos puede servir. El capítulo 1, versículo 7 dice, la esposa, la amada, que somos la iglesia, dice, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. Dice, para no equivocarme y creer que estoy amándote, pero no te estoy amando realmente, para no equivocarme, hazme tú, oh Dios, saber a quién realmente ama mi alma, porque podemos creer que estamos haciendo lo correcto. Sí, que lo amamos mucho. Que lo amamos mucho y quizás no sea. Es Dios el que nos puede hacer saber a través de su palabra, lo que usted decía, que el conocimiento de la palabra es clave para saber si realmente estamos haciendo lo correcto delante de él, ¿verdad? Eso es todo, hermano. Muy bueno, hermano, muy bueno. Eso viene de acuerdo con la parábola del siervo, que el Señor dice, ¿quién siendo un siervo, después que ha trabajado y ha hecho todo su trabajo como siervo, viene a la casa y él no se pone a comer, no primeramente limpia, sirve a su amo, hace todo por el amo y después que termina todo dice que siervo más indigno yo soy? O sea que él mismo no se da golpecito de pecho y dice, qué bien lo estoy haciendo. La verdad que qué indigno soy. Hermano, lo último ya, el hermano Héctor. Hermano Alex, mucho gusto en verlos a todos. Realmente. Y gracias por tu dedicación a las ovejas. Eso es algo para admirar y darle gracias a Dios por eso. La pregunta mía es, ¿se recuerda cuando dice en la palabra de Dios que marquen aquellos que causan división entre vosotros? Sí. ¿Me puedes explicar eso un poquito más, ya que estábamos hablando de la cizaña? Bueno, yo creo que esa exhortación era más bien dirigida a aquellos que eran líderes en las congregaciones, de que aquellas personas que estaban haciendo daño debían de ser señalados para que las personas no se confundieran y que fueran a ser aceptados como si fueran realmente verdaderos cristianos. Eso es algo que ha causado mucho debate, que por ejemplo hay personas que dicen, bueno, si hay que corregir a alguien, hazlo en privado, todo tiene su tiempo. Yo creo que si hay cosas cometidas en público, tienen que ser corregidas en público. No necesariamente corregir algo en público si algo se llevó a cabo en privado. Para eso yo creo que Dios nos ha dado a los siervos de Dios discernimiento, sabiduría y ética para tratar las cosas como
se deben tratar porque no todos los casos son iguales y no todas las circunstancias son iguales. Y hay que recordar siempre que los trapos sucios nunca deben lavarse delante de los vecinos. ¿No? Eso es un dicho muy antiguo, muy viejo. Los trapos sucios no se lavan. Hey, vecino, ven acá para que vea los trapos sucios de otra familia. No llama a los vecinos, lávalos para que los vecinos no lo vean. Y la Biblia lo dice en Apocalipsis: cubre tu desnudez antes de que otros se enteren. Así que hay mucho que decir, el tiempo se va, pero como siempre ha sido grato. Me alegro de aquellos que pudieron tomar un poquito de café, aquellos que no pudieron tomar el café porque no lo tienen. Hermano, Dios permita que el agua le sepa café. En algunos lugares les cuesta trabajo poder tener acceso al garbanzo o al chícharo tostado. Vamos a terminar la clase. Gracias a ustedes por congregarse, por entrar. Sigan orando en relación a estas clases porque estamos continuamente recibiendo nuevas noticias, o todas las noticias son nuevas, pero reportes de hasta dónde está llegando la palabra, y eso nos alegra. Padre Celestial, gracias te damos por este día, por poder tener una mente que puede pensar, que puede recordar, por tener una mente, Señor, que puede darse cuenta de lo que está a nuestro alrededor. Estamos en tus manos. Sí, Padre. Dice la escritura de ese himno: si hacemos lo mejor, el resto lo hace Dios. Amén. Te damos gracias por esta clase, por los hermanos Amén. que hemos podido disfrutar este tiempo de confraternidad y de enseñanza y de poder compartir experiencias y testimonios. Bendice al hermano Miguel Amén. en la manera, Señor, que lo necesita. Amén. Como decía Amén. la hermana, damos gracias a Dios por tu vida, no solamente por su vida cristiana, pero por ser un ejemplo en medio de el fuego de la prueba, Señor. Pedimos por cada hermano que está presente, que sin duda, Sí, Padre. Señor, han pasado por situaciones y pueden estar pasando por situaciones. Amén. Te Amén. ruego que tú extiendas tus manos. Sí, Padre. Recuerdo, Señor, a mi suegra en oración que está Manifiéstate, en Padre. un momento, y pedimos que tú le des a mi esposa, Señor, lo que ella necesita. Sí, Padre. Gracias por hacer con nosotros en la manera que nosotros lo necesitamos. Amén, Dios. Que muchas veces, Señor, como un bebé, tú nos tratas. Otras veces Amén, nos amén. tratas, Señor, como adultos que somos, pero sea como sea, el saber que tu mano nos acaricia, oh Señor, que nos reprende, es bienvenido porque viene de ti. Gracias Amén. por todo. Danos un fin de semana donde tu nombre pueda ser glorificado. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.